por su belleza natural, por su imponente paisaje, por sus especies endémicas. El archipiélago de Revillagigedo se encuentra entre las islas volcánicas del Océano Pacífico, con mayor biodiversidad como lo son Galápagos o Hawái. El archipiélago de Revillagigedo es un sitio muy importante para la biodiversidad del planeta. Formado por 4 islas de origen volcánico. La isla Socorro, la más extensa y con mayor biodiversidad, se encuentra a 690 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California. Isla Clarión, la más distante, se encuentra a 1.100 kilómetros y a 710 kilómetros de esos puertos respectivamente. Es el único archipiélago oceánico mexicano que, por su condición alejada del continente, ha permitido una evolución particular de sus especies, paralela y divergente a la que se ha dado en tierra firme. Esta región insular es una reserva de la biosfera desde 1994. Para visitar estas islas se requieren de diversas autorizaciones. Radio Televisión de Veracruz es de los pocos medios que ha podido documentar las actividades de investigación científica realizadas por el Instituto de Ecología del CONACYT. Todo comenzó con la partida del equipo de trabajo del Dr. Juan Martínez desde la ciudad de Jalapa. A partir de ahí, inició la aventura. En el archipiélago de Revillagigedo, asentado sobre un pasado volcánico activo, se ubica la falla o fractura de Clarión. De ahí, una de sus islas toma su nombre, la isla de Clarión. Geológicamente es un lugar muy interesante por muchas razones. Primero, no está muy claro la formación en términos volcanológicos de esas islas. Y bueno, hay propuestas que han realizado que dicen que es un punto caliente, es otro tipo de volcanismo, como las islas de Hawái, por ejemplo. Sin embargo, la evidencia no es clara. El archipiélago Revillagigedo es un grupo de 4 islas. Cada isla tiene su origen volcánico. Hace 3 millones de años hubo una separación de 2 placas. Por esa separación de 2 placas salió mucho magma en el piso del mar y poco a poco se formaron los 4 volcanes que ya están presentados como 4 islas. Clarión es la más alejada de las 4 islas de Revillagigedo y del país. Debido a su pasado volcánico, es común ver en el paisaje macizos rocosos y riscos que dominan la perfecta vista del Pacífico mexicano. La isla constituye un deleite visual. Ofrece un espectáculo natural desde cualquier punto. Aquí, la naturaleza ha permitido un balance perfecto entre belleza y grandiosidad. Pero no solo sus paisajes,
su ubicación o sus depósitos milenarios de conchas fósiles lo que la hace única. Su principal característica es una flora y fauna con varias especies endémicas. Las condiciones de Clarion, prácticamente alejada del contacto humano y la contaminación, han favorecido que varias especies de aves marinas aniden allí, como los albatros de Laysan, los pájaros bobos patas rojas, enmascarados y café, y los rabijuncos. Es así como Clarion se ha convertido en un nicho ecológico de gran fragilidad por las pocas especies que la han adoptado como su propio hábitat. Durante su estancia en Isla Clarion, al caer la noche, cuando el equipo de trabajo del INECOL y RTV sale a cumplir con uno de sus objetivos del viaje, documentar los patrones poblacionales de una especie que se consideraba perdida y obtener por primera vez en video a una de las especies más raras del planeta, la culebra nocturna de Clarion. La búsqueda fue ardua. Durante casi una semana, cada noche, en punto de las 9, se iniciaba el recorrido por la isla para encontrar a la culebra nocturna de Clarion. Al sexto día, a escasos 5 minutos de haber iniciado la búsqueda, ahí estaba, escurridiza, tímida, casi imperceptible. El entusiasmo no se hizo esperar. Las rocas volcánicas, convertidas en fortalezas propias de su hábitat, una por una, fueron cuidadosamente removidas hasta dejar al descubierto a una de las especies más cuestionadas por los especialistas en las últimas décadas. El objetivo se cumplió, y el estar viendo por primera vez imágenes en video que comprueban la existencia de la culebra nocturna de Clarion nos convierte en testigos de un hecho que contribuye a la investigación biológica de la isla. La culebra es de color café oscuro con manchas negras. No es venenosa, y su tamaño es pequeño, de hasta apenas 45 centímetros en su vida adulta. Se alimenta de insectos y de la lagartija endémica de la isla. De no existir esta lagartija, la culebra nocturna no habría sido capaz de colonizar Clarion, un ejemplo de la importancia de las interacciones ecológicas. A diferencia de otros reptiles, cuyos movimientos disminuyen por el frío de la noche, los hábitos nocturnos de esta culebra son particulares. La oscuridad se convierte en aliada y le permite atrapar a sus presas.
Pruebas de ADN determinaron que la serpiente no está emparentada con los especímenes que habitan en Baja California Sur, sino que su vínculo más cercano al continente son las culebras nocturnas de Sonora e Isla Santa Catalina. La historia de la culebra nocturna es interesante, casi un mito. La primera noticia que se tiene del reptil data de 1936, cuando el naturalista estadounidense William Beebe viajó a la isla para colectar las especies que allí existían, principalmente marinas. Todo quedó documentado en sus notas de campo, mismas que luego publicó en un libro de divulgación titulado La aventura del Saca. Durante 77 años, nadie la volvió a ver ni supo de ella. Incluso, su existencia fue borrada de la lista de especies de reptiles que hay en el mundo, debido a que se pensó que había sido un error al ser registrada. Fue en 2013 que un grupo de biólogos del INECOL del CONACYT y el Instituto Smithsoniano decidieron emprender una búsqueda exhaustiva por la isla, para documentar las especies endémicas y para comprobar la existencia de otras. And Juan Martinez happened to be coming into the DC area, and he said, I'd like to meet with you and discuss this. And he came to the DC area and we met, and that's where it all got started. And so this record, William Beebe was a famous naturalist, and in 1936 he was on the Zaca expedition, a yacht out of San Diego, and they went down the Baja California Peninsula, they went to the Cape, Cabo San Lucas, they went up into the Gulf of Mexico, they went to Sonora, mainland Mexico, then back over to Santa Ynez, back down to the Cape, and then out to Isla Clarion. And he collected a tree lizard, a night snake, and a whip snake on the island, and those specimens are at the American Museum of Natural History in New York. He was the director of the New York Zoological Society back then. And then in the 1940s, in 1946, Wilmer Tanner published a monographic treatment of the genus in the Great Basin Naturalist, which is a journal people working on the islands wouldn't particularly look at. And in that monographic treatment, he described the Clarion Island specimen as a distinct subspecies based on that one specimen. Recientemente tuvimos la oportunidad de redescubrir una de las dos culebras que existen aquí, la culebra nocturna de Clarion, Ipsiglena unaocularus. Desde entonces, y después de que fue descrita unos pocos años después, a principios de los 40, esta especie no había sido observada de nuevo en Isla Clarion. Pues era la primera noche que pasábamos ahí en Isla Clarion, habíamos llegado todo el equipo, salimos a buscar, caminamos como media hora al lugar donde históricamente habían encontrado la culebra y llegué y pregunté, bueno, ¿cómo es la culebra que vamos a buscar? ¿No? Pues de estas características va a brillar. Empezamos a buscar, llevamos como 20 minutos buscando la culebra, media hora más o menos, había muchas rocas, cosas brillaban pero eran ojos de arañas grandes, entonces eran cosas que no esperaba. Íbamos caminando entre las rocas, de repente vi que algo se movió, no supe si era o no era lo que estábamos buscando. Empecé a gritar, encontré algo, encontré una. Se acercó todo el equipo, no sabía cómo agarrarla, no sabía qué hacer. Llegó el experto en el grupo de las culebras, escarbó porque se había metido debajo de una piedra, escarba y la agarra, la mira, ve sus características y dice, sí, la encontramos. Y todos estábamos muy contentos de haber encontrado la culebra. Después de que Daniel me contactó, tuve la oportunidad de visitarlo en el Instituto Smithsoniano y revisamos el espécimen, el libro de Zaca Venture y las notas de Beebe, y no nos quedó duda de que no era un error, que esta culebra existía. Entonces a mí me tocó planear cuidadosamente el momento en que iríamos a Isla Clarion. Con toda esta información fuimos prácticamente el mismo mes para repetir condiciones ecológicas, climatológicas en la isla y buscarla
con gente con diferentes habilidades y talentos. El caso de la culebra de Clarion es muy interesante porque es una especie que, a pesar de que mucha gente ha visitado la isla y durante mucho tiempo han ocurrido estas visitas, solamente el equipo del INECOL, Bibi y los elementos de la Secretaría de Marina que nos han dado el apoyo logístico la han visto. Esto también es interesante de resaltar, de que esta culebra es parte de interacciones ecológicas importantes en la isla, que de otra manera no podríamos entender si la seguimos omitiendo o no la conociéramos. Y finalmente, esta especie es muy frágil y nos invita a cuidar el hábitat donde habita en las partes de Isla Clarion, evitando el movimiento de rocas o la apertura de caminos, para que de esa forma esta especie se mantenga en Isla Clarion por muchos años más. Pero la actividad de los biólogos no solo se reduce a la búsqueda de la culebra nocturna. Durante el día, desde el amanecer, los biólogos Gustavo Aguirre y Erika Medina se preparan para la búsqueda de otro de los reptiles endémicos de la isla, la lagartija verde de Clarion. Con nombre científico, Urusaurus clarionensis, es una especie de lagartija que se distribuye solamente en Isla Clarion. Está considerada como especie vulnerable en función de su rango muy restringido y la amenaza potencial de las especies introducidas dentro del archipiélago de Revillagigedo desde su descubrimiento. La población de este reptil en la isla se ve probablemente afectada por las especies animales introducidas. Los animales domésticos, incluyendo conejos y cerdos, y una especie de garrobo, iguana, que vive en el continente, se introdujeron a la isla para el consumo humano. Esto ha dado lugar a una degradación de la vegetación natural, lo que invariablemente afecta a la lagartija verde. Los biólogos también aprovecharon para capturar especímenes de la culebra diurna, conocida como chirrionera, también endémica de esta isla. Se alimenta de lagartijas, así como de conejos y pollos de diferentes especies de aves de la isla. Pero volvamos a la lagartija verde. La búsqueda de este reptil es organizada y preparada con cuidado. Ambos biólogos salen en busca de los ejemplares para, una vez capturados, ser medidos, pesados, marcados y cortando una uña de sus patas para guardar ADN para un posterior trabajo de análisis de su genética. Cada ejemplar capturado es tratado con sumo cuidado y, una vez terminado el procedimiento de captura, son dejados exactamente en el mismo lugar donde fue capturado. Fue así que durante varios días se atraparon lagartijas en diversos puntos de la isla, mismos que fueron marcados por equipos GPS para su posterior análisis. El estudio de la biología y ecología del Urusaurus clarionensis está en proceso y se ha iniciado un programa de monitoreo de su población para evaluar su abundancia y distribución en los diferentes ambientes de la isla. Esta información deberá traducirse en acciones de conservación de esta lagartija y de su hábitat. Durante varios días, el equipo de biólogos del Instituto de Ecología AC
Recorrió la isla Clarión realizando distintas labores de captura, medida y clasificación de culebras y lagartijas verdes. Para ello, con el equipo necesario, salíamos a acampar en distintos puntos de la isla. Tras largas caminatas entre nidos de pájaros bobos, culebras chirrioneras, grandes cuervos y un calor que pega duro, se eligió un punto al que llamamos Pardelaland y que fue nuestro lugar para armar el campamento. Los biólogos iniciaron su preparación para captura de especies, mientras la producción se lanza a recorrer la zona norte de la isla. Ahí los acantilados son de un tamaño impresionante y siempre acompañados por los cuervos que no dejan de seguirnos. Iniciamos el recorrido de la isla. En el lado norte no hay playas como en el lado sur. Aquí los acantilados son los reyes y el mar el reino. La combinación de diversos tonos de verde nos muestran una isla llena de vida, misma que se ve por todos lados. Ahí, en una zona donde la erosión ha causado daños y el terreno se mantiene seco y sin vegetación, una pareja llena de vida ha hecho su nido. Pero no es un nido cualquiera, es más bien una madriguera. Una pareja de tecolotes llaneros, especie endémica de la isla, se ha instalado a vivir temporalmente. Los tecolotes llaneros de la isla Clarión casi no tienen depredadores, y si bien la especie se encuentra en riesgo, se han mantenido por cientos de años. De tamaño pequeño y de un color café, con diseños blancos, se hace difícil encontrarlos, pero cuando lo haces, se muestran confiados y permiten una cercanía que en el continente no podrías tener. Su principal depredador es otra ave, el cuervo de Isla Clarión, quien principalmente busca los huevos o el polluelo. También la culebra diurna, la chirrionera, es un depredador, aunque no está claro aún qué tanto es el tecolote su presa habitual. Durante el día, este maravilloso cazador nocturno se la pasa en su madriguera, aunque la presencia constante de los cuervos sobrevolando su nido los mantiene atentos, cuidadosos y siempre viendo hacia arriba. Este tecolote está emparentado con otros del continente, pero producto del tiempo, han desarrollado cambios genéticos. La determinación de este equipo de profesionales de la biología permitió el redescubrimiento de la culebra nocturna de Clarión y se convirtió en una noticia que dio la vuelta al mundo y se comunicó en una decena de idiomas. El redescubrimiento de la culebra nocturna de Clarión significa solo el primer paso de una extensa investigación. Las repercusiones de este hallazgo científico es de una gran trascendencia. La serpiente nocturna de Clarión necesita ser considerada en la lista de especies en peligro, de especies amenazadas de México e internacionalmente también, si es posible. El siguiente paso esperado por los científicos es incluir a la culebra nocturna en la lista de especies en peligro. Queda claro por sus búsquedas que su población es pequeña y su hábitat se limita a unas cuantas zonas de Isla Clarión. Los ecosistemas insulares son sumamente vulnerables a las perturbaciones del ambiente y se espera la cooperación interinstitucional para preservar los tesoros biológicos que albergan estas islas mexicanas. Este redescubrimiento es una contribución que muestra los frutos de la colaboración, donde cada integrante añade un talento diferente y complementario y deja en claro que las islas mexicanas aún albergan tesoros por descubrir, en forma de biodiversidad. La búsqueda de la culebra nocturna de la isla de Clarión nos lleva sin quererlo a ser testigos de otra de las maravillas que también sucede de noche. Para llegar a uno de los puntos de búsqueda de la culebra, hay que pasar por una de las dos playas de la isla. En la más pequeña, un espectáculo inesperado, pero que habla de la grandeza biótica de estas islas, se nos presenta durante un par de horas. Ahí, ante nuestros ojos, un grupo de tortugas verdes salen del mar y comienzan a arrastrar su pesado cuerpo hacia la playa para depositar sus huevos fertilizados. Lenta, pero decididamente, las tortugas avanzan hasta encontrar un espacio ideal. Se detienen, descansan 1 o 2 minutos y comienzan a cavar el nido donde depositarán sus huevos. Mientras unas recién salen del mar,
Otras ya llevan un buen avance en el camino, y no faltan las que ya se encuentran cavando sus nidos. Otras, agotadas por la arrastrada y la cavada, empiezan a depositar uno a uno sus huevos en el nido, para después taparlos y partir rumbo al mar, hasta el próximo año. Y como estas islas están llenas de sorpresas, mientras algunas desovan y otras ya se van, en medio de la oscuridad comienzan a salir por todos lados cientos de pequeñas tortuguitas que rápidamente avanzan hacia el mar, en busca de protección y de iniciar su vida. La luz de las lámparas las atraen, y muy pronto estamos rodeados de tortugas recién salidas del nido.